Scarycast. Muy bien, aquí estamos de nueva cuenta a través de Polanco Report, transmitiendo completamente en vivo y este podcast a través de las diferentes plataformas como ya se los hemos comentado. Bienvenidos al Scarycast a través de Polanco Report, que es un placer estarlos acompañando, pero aún más es un placer presentarles como lo hacemos en esta temporada, con la presencia y la colaboración de Asmisael Montenegro de Lerx, mejor conocido para los amigos, para los cuates como Don Veritas de Universos. ¿Cómo estás, Veritas? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias por volverme a invitar a estas cápsulas de Scarycast. Sí, nos encanta muchísimo en esta temporada hablar de diferentes temas, que como lo hemos hecho como la semana pasada, el tema del vampirismo, y donde la gente de repente como que se queda con muchas ganas de seguir hablando de esos temas. Pero bueno, al final del podcast estaremos diciéndoles dónde pueden escuchar la información de manera extendida. Aquí en Polanco Report lo que hacemos es un pequeño preview, una versión corta de los temas que de repente tú tocas, o de los que has hablado, o de los que hemos incluso hasta platicado. Y esta noche tenemos un tema que va a llamar mucho la atención porque es un tema bastante local. El tema del vampirismo de hace 8 días fue un tema como más global, pero el tema de esta noche tiene que ver más con asesinos seriales, pero asesinos seriales mexicanos. ¿Estoy en lo correcto, Asmisael? Estás en lo correcto. De hecho, resulta bastante interesante el estudio de estos personajes porque se han hablado últimamente a raíz de este boom, lamentable boom de estos asesinos seriales, pero hay personajes que han saltado también tristemente a la fama por estos homicidios que llevan desde principios del siglo pasado. Ya estaba estos casos de asesinos seriales en México que habían pasado pues de cierto modo no inadvertidos, pero que se pierden ahí en las hemerotecas y en los periódicos viejos. Sí, efectivamente, ya las hemerotecas que tienen muchísimo tiempo que ya no escuchaba la palabra hemeroteca, pero ahí pueden encontrar mucha información sobre estos asesinos seriales. Pero hoy Asmisael nos va a contar sobre un par de ellos, nos va a comentar el modus operandi, así que adelante, el micrófono es todo tuyo, Veritas. Pues mira, me gustaría comenzar con el que yo considero que tiene un poco más de fama en su momento, pero que después pasaría al olvido. Me estoy refiriendo a el Jack mexicano, haciendo referencia a el Jack, el destripador de allá de Inglaterra. Este señor, que en vida respondía al nombre de Mario Alcalá Canchola, fue un asesino. Se le imputaron 12 homicidios, de los cuales por lo menos 10 de ellos tenían las mismas características, mismo modus operandi. Resulta que este señor, antes de que se convirtiera en un asesino, fue soldado de infantería en las guardias presidenciales, fue también policía preventivo. Y bueno, al igual que el Jack, el destripador británico, Mario Alcalá le gustaba dejar recados cerca de sus víctimas, o digamos que dentro del cuerpo de las víctimas. Incluso llegó el último homicidio que él comete, tiene la desfachatez en el espejo de la habitación del hotel en donde se había encontrado su última víctima, llamada Julia González. Él deja un mensaje con el mismo bilé, con el mismo labial de esta víctima, donde decía el Jack mexicano. O sea, ya él se ¿Perdón? Él se autoproclamaba en este mensaje como el Jack mexicano. Órale. Exactamente. Y abajito del mensaje puso Jack, te reto, Cueto. Bueno, ¿por qué decía esto de te reto, Cueto? Resulta que Cueto era un investigador en aquel tiempo muy, muy conocido, muy respetado dentro de la policía en México. Ya lo estaban las pesquisas ya estaban prácticamente de hotel en hotel, ya le estaban pisando los talones, y él de todos modos se daba, digamos que el lujo de reírse de este Cueto, de la misma forma en la que Jack el Destripador lo haría con los policías de Scotland Yard con sus famosas cartas. Sí, claro. Y bueno,
Finalmente, por una tontería, realmente una tontería, fue aprehendido, fue detenido en septiembre de 1962, fue metido en prisión, en donde murió unos pocos años después. Ese sería, digamos que creo que es uno de los más tristemente célebres, porque se le atañen 12 homicidios en total, de los que él confesó y de los cuales se encontraron pues los cuerpos. El siguiente caso, yo creo que es uno de los más conocidos también, que todos hemos escuchado hablar poco o mucho, etcétera. Me refiero a las hermanas González Valenzuela, alias las Poquianchis. Ah, efectivamente, las Poquianchis, que seguramente mucha gente habrá escuchado este nombre, porque hay hasta película de ellas, ¿no? Sí, realmente este caso fue bastante sonado, y creo que no es para menos. Las Poquianchis, estas hermanas María Luisa, Delfina, María de Jesús, Carmen y González Valenzuela, fíjate, ahí te va el dato, fueron acusadas de al menos 80 asesinatos, wow, aunque se sospecha que fueron autoras de al menos otras 150 mujeres. ¡Qué bárbaro! La historia, sí, o sea, es de escándalo, o sea, imagínate. Hay que mencionar que para que sea considerado alguien como un asesino serial, tienen que ocurrir de mínimo 3 asesinatos consecutivos de parte del asesino, ¿no? Consecutivos y con el mismo modus operandi. Efectivamente. Es decir, asesinadas de la misma forma, vamos a llamarla. Mira, este caso de las Poquianchis fue todo un escándalo, porque también cuando ya se les va entrevistando se van dando cuenta que estas mujeres tenían obviamente problemas psicológicos, pero que eran unos problemas psicológicos que venían desde su infancia, ya que ellas desde muy pequeñas eran obligadas a trabajar por su padre, un padre alcohólico, un padre golpeador, en una fábrica textil en donde no recibían pues mucho dinero, y pues al morir los padres ellas reciben una modesta pero pues que les permite estar un tiempo a flote, una pequeña herencia. Y pues cualquiera pensaría que estas mujeres al recibir esta herencia pues hubiesen puesto una tiendita, no sé, ¿no? Algo, un negocio para poder sostenerse. Pues no, resulta que ellas ponen su primer prostíbulo. Fue lo que empiezan a ejercer este prostíbulo. Ellas comienzan esto en su estado natal, si no me equivoco. Se me fue ahorita el dato de dónde venían, pero ellas se mudan a Guanajuato, a un lugar que se llama San Francisco del Rincón, en donde ahí comienza la fama. Ahí es donde ellas se ganan el apodo de las Poquianchis. Se decía que las mujeres que trabajaron con estas Poquianchis eran reclutadas con engaños en pueblitos donde les decían a los padres que les iban a llevar a la capital a ganar dinero, que los iban a sacar de pobres, e incluso les llegaban a decir que las iban a convertir en artistas, ya sabes, ¿no? En telenovelas, etcétera. Una vez que ya eran reclutadas, que eran aleccionadas, que eran salvajemente golpeadas, secuestradas, se les obligaba a ser sexoservidoras, con la consigna de que si se negaban pues las matarían, y matarían también a su familia. Cuando capturan a estas Poquianchis, se supo que las víctimas padecieran un abuso emocional, psicológico, sexual, físico, en el sentido de tremendas golpizas, y también de que las dejaban días enteros sin comer y sin beber agua. Esta historia, como bien mencionabas al inicio, inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir la novela Las Muertas, la cual posteriormente sería el guión de la famosa película de Felipe Casales. Fíjate que ¿recuerdas la película de Alarma? Creo que todavía la editan, pero no es tan salvaje como hace unos años. Sí. En aquel tiempo, cuando se hace la captura y aparece todo el reportaje de las Poquianchis, la revista Alarma se mofaba de haber vendido más de 2 millones de ejemplares, lo que para aquel tiempo era para una revista, la verdad es que era muchísimo. Eso no lo vendía ni siquiera el Excelsior, el Universal, etcétera, etcétera. Y estamos hablando, obviamente, por el morbo. Y estamos hablando, para la gente que a lo mejor no ubica o no sabe de qué estamos hablando con Alarma. Alarma era una publicación, era una revista de corte se me fue el nombre,
de nota roja. Amarillista. Sí, amarillista de nota roja. Muy gore. Sí, ajá. Muy gore, donde uno podía ver asesinatos, crímenes, accidentes. Y esta revista fue muy popular hasta apenas hace unos 5 o 6 años, cuando el director de esta publicación murió de un infarto, y ahí terminó el concepto de alarma. Pero fue una publicación muy famosa por esto. Y quien tenía realmente sangre fría podía ver esta revista y ver los asesinatos. Esa es a la que te estás refiriendo ahorita, ¿no? Exactamente. Sí, fue una famosísima revista, no solo aquí en nuestro país. Tengo entendido que incluso llegó a algunas partes de Latinoamérica y en la frontera norte con Estados Unidos. Y ahí es donde, a raíz de este asesinato, la revista dispara sus ventas. Sí, imagínate, 2 millones de ejemplares. Tuvieron que conseguir por ahí, y lo digo un poco jugando, pero tuvieron que conseguir incluso hasta papel prestado para seguir imprimiendo debido a la demanda que existía. Yo creo que era el morbo que había de la gente por saber. Yo creo que el modus operandi, porque como ahorita lo mencionabas muy bien al inicio del programa, ¿no? Al inicio de la explicación de las Poquianchis, todos los asesinos seriales tienen como un origen. O sea, no es como de que un día para otro decidan matar. Siempre hay un motivo, siempre hay una infancia, una pésima infancia, a lo mejor bullying en aquel entonces, ¿no? Abandono por parte de los padres. O sea, siempre no es como por escudar los crímenes como tal, pero siempre hay un porqué de los asesinos, y en este caso pues ya lo acabas de exponer muy bien. Exactamente, nada más como pequeñísima acotación. Fíjate que han sido los casos muy diminutos, estamos hablando de 1 en 1 millón, en los que estos asesinos seriales no tuvieron una razón, un porqué. Pero muy mínimos. Que nacen así, pero algo sucede en el transcurso de su vida que detona. Es decir, eso ya lo traen, pero un evento sobre todo traumático hace que detone, y es cuando comienza esta ola de asesinatos. Wow. Sí, no, y es la gente que quiera buscar información de ellas, háganlo. O sea, hay hasta fotografías de las Poquianchis para que las conozcan. Sí. Y muy impresionante esta historia. Man, te voy a contar otra que también fue todo un escándalo, pero no nada más por la muerte, sino por lo que sucedería después de llevado a cabo. De hecho, ella no podría entrar tanto en la categoría asesino serial, pero yo lo traigo a colación porque me pareció, aparte de impactante, bastante interesante. Este caso fue de la señora María Trinidad Ramírez Poblano, la llamada la tamalera de la Portales, que también fue un caso muy sonado. Sí, muy explícito. Fíjate que esto sucede en julio de 1971, cuando esta María Trinidad decide acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años a manos de su marido, el cual era un golpeador, un alcohólico llamado Pablo Díaz. Esa misma noche de julio del 71 por la tarde, Pablo había ya propinado las ya recurrentes cinturonazos a sus 3 hijos pequeños e incluso a su mujer, dejándole pues marcas no solamente en el cuerpo sino también en el alma. Uh-huh. Y entonces, cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales, tomó un bat de béisbol y, sin pensarlo 2 veces, le golpea la cabeza 3 veces. Quien obviamente después de esto no pudo. Al primer golpe, cuenta ella que se trató de parar de la cama, le dio el segundo golpe, lo acostó otra vez en la cama, pero ya para el tercer golpe el esposo pues ya obviamente no respondería. Los relatos periodísticos de esto, sobre todo para el periódico de La Prensa, dice que al ver que su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida. ¿Cuál? Descuartizar a su esposo. Ay, el cuerpo. No me digas. Lo metió en costales de la Conasupo. ¿Tú te acuerdas que era la Conasupo? Para sí, todos claro. Aquellos chavorrucos que nos están escuchando. Sí, a gente que iba por su leche a la Conasupo.
Exactamente, ella tenía algunos costales en los que pues ahí trasladaba el maíz que molía para posteriormente convertirlo en la masa para sus tamales. Pues resulta que ella pensó en meter ahí los pedazos e irlos aventando pues ahí por la calle, ¿no? Por donde pudiera, por la colonia. Y el escándalo se desata la mañana del lunes del 19 de julio, cuando algunos de los restos del pues ya fallecido y descuartizado peluquero fueron hallados al lado de una casa marcada con el 508 de la calle Sur 71A en la colonia Justo Sierra. La investigación en aquel tiempo corrió a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien para entonces era el jefe de la Policía del Distrito Federal. Este señor comienza pues haciendo las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, con la sirvienta de la casa en cuyo costado se habían encontrado los restos del señor. La la doméstica, dice que ella mueve el costal pensando que contenía, por ejemplo, pues pollos muertos, ¿no? Porque también en ese tiempo se da mucho que la gente tenía animalitos en sus casas, se les moría, los metían en un costal y los aventaban así, pues como basura, tal cual. Sí. Pero pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando abre el costal y se da cuenta que tiene restos humanos? Avisa a la policía y bueno, cuando ya llegan a la escena del crimen, encuentran entre los restos una de las manos del buen Pablo. Ay. Los peritos pues le toman las huellas dactilares para ver si se encuentra en el sistema, y efectivamente el señor tenía ya, pues no un extenso ni un largo, pero sí ya había habido varias veces que caía en el tanque. Se dieron cuenta que quién era, a qué se dedicaba, a dónde estaba, y bueno, esto lleva finalmente al hogar de la señora María Trinidad, que vivía en la calle de Pirineos número 15 de la colonia Portales. Y bueno, grande fue la sorpresa de los policías del 8º grupo del servicio secreto, que estaban asignados a este caso, cuando interrogan a doña María, y esta, tal cual, así, no voy a decir que sin arrepentimiento, pero se dice ahí que de una manera muy solemne, confiesa el crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos. Y aún más, cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues ya no había cabido en el costal donde estaban los demás pedazos. Híjole. Posteriormente, pues ya, ahora sí que ya encarregado el ratón, la señora empezó a hablar al santo y seña de cómo había sucedido todo, y pues lo que desata aún más el escándalo fue cuando ella dice que parte de lo que no cupo también el costal, pues lo había revuelto ahí entre el puerquito y el pollito que le echaba a los tamales, y ya lo había vendido, o sea, lo había vendido en días posteriores, e incluso ya tenía los tamales preparados esa mañana para para subsistir, ¿no? Para venderlos. Fue un escándalo, la verdad es que fue un escándalo muy, muy sonado. El 29 de julio de ese año, el 71, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, por violación a la Ley General sobre Inhumaciones y Profanaciones de Cadáveres, aunque finalmente esta mujer purgó solamente 20 años. Ella estuvo en el reclusorio femenil de Tepexpan, en el de Xochimilco y finalmente en Santa Marta, Acatitla. Es decir, ella salió en 1991 y a partir de ahí pues no sabemos qué pasó con ella. No, pues imagínate, ¿no? Muy explícita la manera del modus operandi de esta mujer, ¿no? Sí. Me recuerda mucho una noticia de hace poco, de una persona que odiaba a los animales y que los mataba a los perros y hacía tamales afuera de una iglesia. Y como, en Puebla, eso fue en Puebla. Eso fue en Puebla, efectivamente. Y sí, que como eso, si no me equivoco, fue a finales del mes pasado de septiembre. Exactamente. Y ella comenta que, más bien la gente comentaba que los hijos, que tenía un hijo que tenía algún tipo de enfermedad como de retraso mental o algo así, y se ponía fuera de las iglesias a vender los tamales, pero eran tamales hechos a base de carne de perro, de los perros que asesinaban. Sí. Y hubo también toda una denuncia por maltrato animal y ya no supe en qué terminó. Pero sí, lamentable este tipo de historias. Pareciera que son de películas de Hollywood, pero existen en la vida real, ¿eh? Y aquí en México. Y la verdad es que son historias realmente de miedo, ¿eh? Realmente te pones a indagar
y realmente son de miedo. Mira, te voy a contar otra, que esta Sí. también es de hace principios, no, por ahí de los años 40, 50, aquí en la Ciudad de México. A este señor le apellidaban, le hacían llamar, hoy se me fue, por acá lo tenía. Bueno, ahorita Es que tengo mi archivo en orden, pero bueno, no, vámonos con otro. Yo creo que vamos a ir con los un poquito más sonados. Por Sí. ejemplo, ¿has escuchado hablar de El Coqueto? No. No, fue muy sonado también. De hecho, no tendrá cuestión de unos 3 o 4 años. Este señor se llama César Armando Librado Legorreta. Ok. Le decían El Coqueto. Este señor fue sentenciado a 240 años de prisión por el asesinato de 6 mujeres, aunque este hombre, pues ya cuando le dictan sentencia, dijo que había matado a 7, pero que como se habían portado mal con él, no les iba a decir quién era la 7ª víctima ni dónde habían dejado los restos. Este señor de 29 años, que fue entre famosillo por ahí, porque cuando lo tienen preso logra escapar de las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, esto en Barrientos. Ahí hay un penal que se llama así, el penal de Barrientos. Sí. Posteriormente es recapturado de nuevo en la Ciudad de México, gracias a que su propio padre pues se entera de quién era su hijo, ¿no? En el fondo, Sí. da el pitazo. Y bueno, fue ingresado nuevamente al penal de Barrientos y luego trasladado al penal de máxima seguridad en Topo Chico. Ahí él enfrenta una condena de 240 años, obviamente es una condena que no va a terminar de purgar. Es una manera sutil de decir la cadena perpetua, ¿no? Exactamente. Los ilícitos eran cometidos al interior de él utilizaba un camión de pasajero en una ruta que iba de Metro Chapultepec a Valle Dorado. Él confesaba que ningún homicidio había sido planeado, sino que simplemente quería pues abusar de las mujeres, decía una violación, pero que en determinado momento algo se salía de control y pues terminaba finalmente pues asesinando a estas mujeres. Otro caso, por ahí si me lo permite, si el tiempo todavía premia, sí. Podemos ir cerrando con este caso. Este fue llamado el Matanovias, también de una cuestión de 2 o 3 años para acá. 2 mujeres perderían la vida bajo las manos de Jorge Humberto Martínez Cortés, alias el Matanovias, quien trabajaba en bares de la Condesa y en algunos de la zona rosa. Estas mujeres fueron primeramente pues enamoradas, engañadas, y finalmente eran asesinadas. Él las estrangulaba y abandonaba los cuerpos. La policía de la Ciudad de México estuvo pues básicamente como loca durante 10 meses de la búsqueda, cuando este tipo fue encontrado y capturado por agentes de la Interpol en Guatemala, y ahí es trasladado aquí a la Ciudad de México e ingresado al reclusorio preventivo Abrumil Norte, en donde hasta la fecha espera todavía a que un juez de control le imponga una sentencia por los 2 feminicidios, aunque también por ahí se presume que serían más mujeres. No hay unas cifras, lamentablemente no hay cifras exactas, porque pues en la mayoría de los casos muchas de estas mujeres, algunas pues son desaparecidas pues por el crimen organizado, claro. Otras por feminicidios, es decir, feminicidios al azar, no por una persona que es un asesino en serie. Entonces lo que lamentablemente lleva a no tener unas cifras totalmente pues exactas. Sí, vamos. claras, ¿no? Pero créeme, yo sé que nos queda muy poquito tiempo. De hecho te invito y te pido también que me brindes la oportunidad de irnos a una segunda intervención, una segunda parte de este Scarycast, para hablar de otros asesinos seriales mexicanos, y de ahí pues me habías comentado que también vamos a dar el brinco hacia asesinos seriales internacionales. Así es, pues sí, ya lo acabas de exponer muy bien, Asmisael. Crímenes atroces, crímenes que, repito, pensaría uno que está viendo una película de terror, pero existen. Y estos casos, el último que acabas de comentar es muy reciente. Entonces, pues bueno, ahí la gente que esté interesada en más información, que nos sigan de entrada a través de Polanco Report, del Scarycast, pero que también te sigan a ti en tus redes sociales y en tu página web a través de tu programa Veritas de Universos. Así que adelante, pues haz la invitación a Asmisael para que estén en contacto contigo también.
Claro que sí, en el Facebook me pueden encontrar como asmisael.montenegro.delers. Por ahí si se les dificulta escribir mi nombre o si se les olvida porque está muy largo, ahí búsquenme entre las amistades del señor Alejandro Polanco. La fanpage de mi programa es Diagonal Veritas Dei Universus. Yo transmito los días lunes en punto de las 6 de la tarde, totalmente en vivo a través del portal www.circovolador.org/radio. Y también pues comentarte, como lo hice la vez pasada, que ya está arriba, ya pude terminar de subir todas las transmisiones que he podido recopilar a lo largo de 2 años y medio que llevo haciendo las transmisiones en vivo vía Facebook. Así que si hay algún tema que les guste, que les interese entre los videos, por favor díganme si quieren que ahonde o que nos vaya a una segunda parte, o también, ¿por qué no? Y si me hace el favor el señor Polanco de permitirme espacio en su programa, tocar esos temas también aquí en los Scarycast. Sí, para nosotros será un placer tenerte y esperamos que no solamente en la temporada, Misael, sino que continuamente nos estés platicando un poquito de los programas que tienes en Veritas Dei Universus, pero por lo pronto te agradezco esta intervención en este Scarycast 2019 y interesante el tema, y ahí queda pendiente la segunda parte con más asesinos seriales mexicanos. No me vayas a colgar, aguántame fuera del aire, Misael, por favor. Claro que sí. Nosotros continuamos con más a través de Polanco Report. Esto fue el Scarycast. Continuamos. He's